Como les había dicho, duramos 5 años en José. No sé cuánto vamos a durar en David, pero lo único que le digo es que es más largo. Entonces, o sea, sí, vamos con la vida de David. Vamos con la vida de David en la voluntad de Dios, y Dios no dispone otra cosa. Pero como siempre, como arrancamos también con José, realmente no es solamente estudiar la vida de David, sino realmente lo hermoso de Dios es ver cómo hace todo de una manera tan perfecta, ¿sí? En la cual uno queda aterrado. Y vamos a comenzar desde tiempo antes con la vida de José. Arrancamos en Abraham. Era importante arrancar ahí porque es importante lo que hay atrás de la vida, de que antes de que llegara José, pues naciera, que hiciera todo lo que tenía para hacer. Entonces, con David, en la voluntad de Dios, hermanos, les quiero decir, no me lo canso de decir, le doy gracias a Dios por haber hecho el estudio de la vida de José. Sirvió mucho para mi vida espiritual y ojalá que haya servido para la de ustedes, y ojalá que si no lo ha estudiado, comience a estudiarlo, que sin lugar a dudas va a ser de gran bendición para su vida. Vamos a arrancar en el libro de Samuel, primera de Samuel, que es donde está la vida de David, pero no arranca el primer capítulo con la vida de David, sino arranca tiempo mucho más atrás. Antes de David está Ruth, ¿sí? Que es hermoso, libro que me saca realmente las lágrimas. Pero algo que quiero hacer solamente para que entendamos cómo vamos cronológicamente o cómo va el tiempo aquí, es que el último juez que hubo, bueno, el último juez fue Samuel, pero antes de Samuel, el juez que hubo fue Sansón. Increíblemente también Nazareo, acuérdate, el cabello largo, ¿sí? Pero realmente de alguien que debía hablarse más que de David. ¿Por qué? Porque David no tuvo la fuerza que Dios le dio a Sansón. Tuvo el hombre más fuerte que registra la escritura, que registra de hecho el tiempo, fue en Sansón. Sansón pudo en las manos de Dios, mejor dicho, hablarse increíblemente. Y esto lo traigo a colación simplemente por una cosa, que en cada uno de nosotros posiblemente hay gran fuerza, hay grandes cosas. Posiblemente usted sabe que tiene muchas cualidades, que realmente tiene la fuerza, pensando así en Sansón, pero ¿se necesita solamente eso? No. Algo que me enseñó Dios en la vida de José y que los va a enseñar en la vida de David, porque algo que me causó mucho tiempo controversia era poder decir que Dios dice que David era conforme al corazón de Dios. Y me causaba gran controversia porque hizo unas cosas que las vamos a ver y a mí me parecían terribles y me siguen pareciendo terribles. Pero vamos a llegar a saber por qué era conforme al corazón de Dios, y es algo maravilloso. Pero aquí en Sansón, que estamos en estos momentos, es que usted puede tener muchas cualidades, puede tener muchas cosas, un potencial grande para la obra del Señor. Y Dios lo quiere que usted las ponga ahí. Pero la pregunta es para cada uno en esta mañana es, ¿pero usted quiere? ¿Pero usted desea hacerlo para el Señor? Yo quiero decirle que hay muchos Sansones en esta vida, en las cuales podían haber aportado grandemente a la obra de Dios, y adivine, no lo hicieron. Terminaba una vida, ¿cómo termina Sansón? Matando a muchos filisteos, pero cayendo todo ese edificio encima de él y muriendo de una manera tan miserable, muriendo como ciego. No quiero que olviden eso, ciego. De la manera más triste, hermanos. Y así terminábamos con la vida de José. No olvidemos que que Israel le dijo a José: prométeme que no me enterrarás en Egipto. Hermanos, lo que más debemos de rogarle a Dios, y lo más triste que sería para cada uno de los que somos creyentes, es morir ciegos. Ciegos. ¿Cómo así ciegos? Sí. Sin usted poder ver claramente qué es lo que quiere Dios de usted personalmente. Somos muy prestos, hermanos, y muy dados para
pensar en lo que otros tienen que hacer. ¿Le ha dado cuenta de eso? Perdió la selección Colombia femenina ayer y todos los comentaristas decían, pero si hubiera hecho esto, pero si hubiera hecho aquello, mejor dicho, hubieran clasificado. Eso es muy fácil. Y en cuanto a la obra del Señor es muy fácil decir, pero si se hiciera esto. Lo que tenemos que decir es, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer con respecto a la obra de Dios? Cada uno en particular, hermanos, Dios quiere tratar con cada uno de nosotros en particular. Hermanos, pero qué triste que terminemos de una manera como ciegos. ¿Por qué terminó ciego? Por una sola cosa. Tómame esa mujer como esposa. Y le dice sabiamente su padre Manoa, ¿qué le dijo? No hay dentro de nuestro pueblo para que escojas. ¿Y qué contesta él? No, esa, y aquí está el error, hermanos, me agrada a mí. Hermanos, ¿por qué termina ciego? Porque el problema de Sansón, como puede ser el problema de cada uno de nosotros, es que hacemos las cosas, ¿por qué? Porque yo quiero, hermanos, porque yo quiero. Terminaba de hablar aquí con el hermano Adrián, algo que el Señor ha puesto en mi corazón hace días, y es, yo le decía, el peor error que a veces cometemos como creyentes es que yo tengo que decirle algo a Peter. ¿Por qué? Porque me molesta. A mí me molesta. Y entonces resulta que tan pronto termine la reunión me voy a ir a decirle, le voy a decir, Peter, a la verdad tengo que decirle, hermanos, que ¿está bien? Yo hoy en día le decía, tiempo atrás le hubiera dicho, usted lo hace bien, usted es de los míos. Así es. Eso hay que bajarle la cabeza al que esté haciendo las cosas mal. Si usted me lo preguntara hoy en día, le diría, no. Y entonces, hermanos, tiene que ser en el tiempo del Señor. Cuando el Señor tome el tiempo, dará el lugar, porque lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada y Dios quiere que ayude a mi hermano Peter en eso que él está fallando. No es porque a mí me disgusta, hermanos. A mí me pueden disgustar muchas cosas de ustedes, como ustedes de mí, hermanos. Pero la cuestión es, aquí no es que nos agrademos unos a otros, aquí es que Dios se agrade de cada uno de nosotros. Y que podamos ayudarnos, hermanos, ¿cómo? Cuando Dios, porque hermano, cuando Dios lo dice, yo le decía al hermano Adrián, no sirve que yo vaya y le diga a Peter, ¿por qué? Porque es que resulta que en mi corazón hay fastidio. De hecho, ahí hasta me siento mal con él por eso que está haciendo. Y ahí es donde ya fracasamos. No, hermano, yo no puedo hacer eso por eso. Yo tengo que hacerlo es que antes el Señor me diga, oye, tienes que ir a hablar con Peter. ¿En serio yo? No, pero si el hermano lo quiero, lo amo, y sí, yo sé que tiene eso. Y el Señor dice, no, sí. Y como ya lo sabes, pues necesito que vayas y se lo digas. Yo le voy a dar el lugar a usted, el momento adecuado, las palabras exactas para que se las diga. ¿Y sabe por qué tiene que ser así, hermanos? Porque la palabra de Dios no se contradice. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y todos decimos, amén. Yo no digo ninguna palabra corrompida. Aquí todos, y espero que todos digamos, estamos bien, estamos finos. Pero es que no termina ahí, hermanos. Ahí nos quedamos en esa parte y así somos los creyentes, selectivos. No puedo echar la madre. Eso es lógico. Claro que no. Eso no puede ser. Eso dice la Escritura. Pero ¿qué dice la segunda palabra? La segunda parte, hermanos. Dice, sino la que sea, ¿para qué? Para la necesaria edificación, hermanos. Vean, hermanos, si nosotros utilizáramos ese versículo total, completo, hermanos, ¿sabe una cosa? Jamás habría ninguna dificultad entre nosotros como creyentes. Nunca habría un corazón, hermano, teniendo algo cargado contra el hermano Javier o contra la hermana Julana o contra... No, hermanos. Porque ¿sabe una cosa? Sabríamos que cuando el Espíritu Santo nos hable y Dios quiera que yo hable con mi hermano Peter, serán palabras que sean ¿para qué? Para edificarle a él. No a mí, ojo. No a mí. Es a él. A él que Dios quiere edificar. Y qué privilegio que me haya escogido ¿qué? A mí para poderlo hacer. Entonces, hermanos, cuando no hay nada en contra de mi hermano Peter, me le puedo acercar antes con temor y temblor y mucho pidiéndole 1000 disculpas por lo que le voy a decir. Hermano, y sabe una cosa, el hermano lo va a entender perfectamente.
perfectamente, hermanos. Así tiene que ser. Entonces, hermanos, Sansón termina ciego. ¿Por qué? Porque él quería hacer lo que a él quería. Quería hacer su voluntad. Quería hacer lo que él quisiera, no lo que Dios quisiera, hermanos. Lo que Dios quiera, en el tiempo que Dios quiera y lo mejor, como Él quiera que yo lo haga, no como yo quiera hacerlo. Y entonces ahí termina Sansón. Tristemente, hay unas páginas que no vamos a entrar ahí, me iba a ir hasta allá, pero no. Hermanos, muere Sansón de esa manera tan terrible, pero hay varios capítulos que usted puede ver hasta el final, que son como 4 capítulos, hermanos, y habla de la decadencia que hubo en el pueblo de Israel. Hermanos, estaban subyugados bajo los filisteos. Sansón trata como de sacudirse un poquitico porque mató muchos filisteos y todo, pero realmente eso no es lo que quería Dios. Dios lo que quería era que el pueblo de Israel se volviera a Él. Después hacen por allá en una ciudad algo aberrante con la concubina de un hombre que había ido a buscar a su concubina. Hermanos, algo muy parecido a lo que está ocurriendo hoy en día, hermanos. Hacen con esa concubina lo que quiera, a tal manera que este hombre agarra y divide, descuartiza a esa mujer, la envía por todo Israel, y claro, todo Israel dice, uy, ¿esto qué es? Cosa tan aberrante. Y dice lo que estaba ocurriendo. Van donde el pueblo de Benjamín, y los benjaminitas, hermano, parecido a lo que ocurría en Corintio, hermano, que qué era ocurría, que alguno tenía la mujer de su padre, y en vez de arrepentirse, ¿en qué dijeron? No, es que nosotros somos todos del siglo XXI, nosotros vamos con la era, entonces vamos modernizándonos. Eso no existe, hermanos, no existe en las cosas de Dios. Dios nos ha dejado, hermanos, lo que queremos, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y resulta que se ufanaban de hacer eso. Y los benjaminitas dijeron, de malas, nosotros somos así, nosotros somos de mente abierta. Entonces, eso que hicieron con la concubina, eso es lo que nosotros hacemos acá. Y se viene todo el pueblo de Israel y casi los acaban a todos. Después de que casi el pueblo todos los acaba, porque hay un sinnúmero, hermanos, y quiero que sepan, porque no fue solamente Sansón, sino también el pueblo estaba igual. Hermanos, ellos fueron y acabaron casi con el pueblo de Benjamín. ¿Por qué? Porque a ellos les pareció que estaba mal. ¿Dios así lo quería? No, hermanos, Dios no se toma en cuenta. Porque esas son las cosas cuando fracasamos, que hacemos lo que a nosotros se nos venga en gana. Cuando ya casi acaban con todo el pueblo de Benjamín, dicen, uy, una de las tribus va a desaparecer, de las tribus que Dios nos ha dejado. Y se lamentan. Y ahí, hermanos, comienzan a tomar y hacer otras cosas para poderlo recuperar. Pero ahí van. Hermanos, un caos es lo que yo quiero que vean. Y posiblemente usted, hermanos, hermano o hermana, está viendo que aquí en la congregación, en su trabajo, en su hogar, en el mundo, usted dice, estamos en un caos. Y uno dice, sí. Y qué bueno que usted lo vea. Uy, ¿en serio? No, pero me da tristeza. Qué bueno que así sea. Porque, hermanos, hay veces cuando hay un caos, hermanos, todo se salió de las manos de Dios. Hermanos, le damos gracias a Dios que Sansón fracasó, pero Dios no fracasa. Que yo como creyente puedo fracasar, pero Dios no fracasa. Es un Dios todopoderoso, hermanos, no lo olvidemos. Y hay un caos total y arranca Primera de Samuel. Hermanos, y arranca de una manera que es maravilloso, que es precioso, hermanos. Y quisiera que viéramos algunas cosas de ahí del primer capítulo de Primera de Samuel, hermanos. Quería tomar eso porque quiero que veamos el panorama que hay, hermanos, en medio de todo. Hay una cantidad de impiedad, hermano, pero la pregunta es, ¿todos eran impíos? Hay harta impiedad, pero ¿todos eran impíos? No. ¿Hay hermanos que pueden estar fracasando en esta asamblea? Sí. Yo puedo estar fracasando, pero el hecho de que yo fracase, hermanos, quiere decir que todos tienen que seguir mi ejemplo, o todos tienen que lamentarse y decir, no, yo no vuelvo por allá, yo no sé qué determinación tomé. Hermanos, vamos a ver en Samuel que no era así, hermanos, que sigue habiendo gente, y lo que Dios quiere es que a pesar del caos, posiblemente usted sea la persona que Dios va a tratar. ¿Para qué? Para arreglar el problema de esta asamblea. Posiblemente el problema, hermanos, que haya en su trabajo, hermanos, con sus compañeros de trabajo. Posiblemente el problema que tenga en su familia, y usted es la persona que Dios va a tratar para ayudar a su familia, hermanos. Y posiblemente usted sea la persona para que pueda ayudar aún a esta ciudad de Villavicencio, a este barrio, hermanos. Así es. Eso es lo que podemos ver aquí en lo que hay, hermanos, por delante. Vamos a ir ahora hacia primera de capítulo de Samuel, capítulo 1, hermanos. Y dice
Así, versículo 1, hermano. Vamos a leer todo el capítulo 1, hermanos, pero vamos a avanzar más bien poco en esta mañana. Hubo un varón de Remataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Verso 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Verso 5. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Verso 8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y Elí dijo, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Qué historia tan hermosa, en verdad. Tanta información en este capítulo 1, que la verdad es maravilloso pensar eso. Samuel, como ya saben, ¿cómo se llama?
pedido, o sea, o el pedido que le hace uno a Dios, pedido a Dios. Fue pedido a Dios. Eso fue lo que ocurrió ahí. Pero me gusta, hermanos, y concentrémonos en el versículo 1, perdón. Porque dice, hubo un varón de Remataín, de Sofín, del monte Efraín, el cual se llamaba Elcana. Y aquí quiero que entendamos, como alguna vez el hermano Adrián nos ofrecía en lo que Dios le había puesto en su corazón, esa cantidad de nombres que hay. No dice, pero ¿por qué dice? Su nombre era Elcana, dice hijo de Jeroboam, o sea, su padre era Jeroboam, el abuelo era Eliú, el bisabuelo era Tohu y su tatarabuelo era Suf. ¿Por qué eso? O sea, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué es lo que Dios quiere con respecto de eso? Y a la verdad, hermanos, tiene mucho que ver. Tiene que ver primero que todo, hermanos, porque todos los que están de ahí para atrás eran de la tribu de Coat. Eran de la tribu de Leví, eran coatitas. Y ellos eran los que eran destinados ¿para qué? Para servir, hermanos, a Dios. Así Dios lo había destinado de esa manera. El nombre de Elcana es Dios ha redimido. Eso es. ¿Estamos de acuerdo, hermano Adrián? Porque Adrián me estaba ayudando en eso. Y entonces, ahí está. Espero que estemos de acuerdo. Dice, Dios ha redimido. Dios va a redimir. Hermanos, ¿y por qué Elcana? ¿Y por qué ese hombre? ¿Y por qué ese nombre? Hermanos, sin lugar a dudas, venía de una familia, y yo quiero decirles algo a los que tienen ese privilegio. Hermanos, venir de una familia de tradición, o sea, de tradición en el buen sentido de la palabra, no me lo malentiendan, pero ojalá, no se imaginan, hermanos, aquí lo quiero resumir para que me entiendan la idea. No se imaginan cuánto daría porque mi tatarabuelo hubiera sido cristiano, hubiera dado lo que fuera. Hermanos, qué privilegio tan grande. Me hubiera conformado con que mi abuelo hubiera sido creyente, hermanos. No sé, y a veces los jóvenes están aquí y dicen, es que mi familia no saben lo que es. Yo hoy en día que conozco de los caminos de Dios, le doy gracias a Dios por haberme redimido, porque realmente vengo de una familia que si yo les dijera quién es mi tatarabuelo, ustedes se quedarían mucho, no me darían su amistad. Realmente vengo de una familia difícil, pero bastante difícil. Venimos, primo, venimos. El primo sabe de qué hablo. Pero ¿sabe una cosa? Que es lo hermoso. Primero que todo, que aún para nosotros hubo misericordia. ¿Y qué? Y Dios ha redimido, nos ha redimido, hermanos. Pero algo también interesante era que traía esa familia y sin lugar a dudas nos enseña, como vimos en Sansón, había decaído la parte espiritual del pueblo de Israel. Había una cosa terrible. Le habían comenzado a dar la espalda a Dios. Pero a pesar, hermanos, a pesar de que iba cayendo así, hermanos, esta familia no. Y hermanos, yo pienso que le puso Elcana, ¿por qué? Porque sin lugar a dudas, Jeroboam sabía que algún día ¿qué? Dios iba a redimir, Dios iba a actuar, Dios iba a tratar con su pueblo Israel y ¿qué? E iba a levantarlo espiritualmente, hermanos. Y así llegó, y así fue, y es lo que Dios nos tiene por delante. Hermanos, eso es lo bueno. Puede haber alguna dificultad en nuestra vida, sí, pero lo bueno, hermanos, es que Dios va a redimir, hermanos. Dios va a redimir. Dios, hermanos, no se va a quedar quieto. Él va a seguir adelante, hermanos, con el propósito que tiene. No es por los hombres, hermanos, que Dios no va a poder hacer. Hermanos, y sigue diciendo, hermanos, ahí dice Jeroboam. ¿Qué es la palabra Jeroboam? Elcana, y su padre era Jeroboam. Y vea lo que dice, lo que es la palabra Jeroboam. Tenga él compasión, o querido, o amado, en ese sentido. Es lo que viene del hebreo. Hermanos, y hermanos, nos muestra que a pesar de que los tiempos espiritualmente decaigan, Dios tiene compasión, hermanos, de nosotros. Que a pesar de que caigamos, hermanos, Dios no es como los seres humanos entre nosotros. ¿Qué ocurre? Hermanos, que si usted lo está haciendo bien, todo el mundo le puede alabar. Pero en el momento en que usted caiga, todo el mundo lo puede odiar. Es más, si vemos en la vida de nuestro Redentor, vemos cómo Dios
levantó muertos. Vemos cómo Dios alimentó, hermanos, su estómago literalmente a miles. Ver cómo Dios, cómo la humanidad de ese tiempo, podían ver en el Señor Jesucristo todo lo que era. Y en el momento en que querían, en un momento querían hacerlo, ¿qué? Rey. Y él lo supo, por eso no lo dejó. Hermanos, y en el segundo tiempo, ¿qué hicieron? Le crucificaron. Le crucificaron. ¿Tuvieron compasión de él? No. Cero compasión. Hicieron lo que quisieron hacer con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, Jeroboam dice, tenga él compasión. Hermanos, y estamos frente a un Dios que a pesar de que fallamos, él tiene compasión de nosotros sin lugar a dudas. ¿Quién era el bisabuelo? Pues el bisabuelo era ¿quién? Eliú. Eliú era el bisabuelo. Y Dios es él. Dios es él. Eso es lo que dice con respecto de lo que habla ahí de Eliú, que es Dios es él. Y hermanos, aquí es algo que nos enseña y nos va a enseñar en la vida de David y aún aquí en lo que estamos, hermanos, y es que tenemos que reconocer que Dios es él, que él es el que tiene que hacer en nuestra vida, que a veces fracasamos. ¿Sabe por qué? Porque creemos erróneamente que yo tengo que colaborarle a Dios para hacer algo. No olvidemos un versículo, hermanos, que me ha servido mucho en mi vida y se lo quiero compartir. Hermanos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay momentos en los cuales hay que estar quietos. ¿Por qué? Porque hay que esperar que Dios haga. Porque Dios todo lo hace perfecto. Porque lo que yo hago, Jairo Gallo, posiblemente cuando lo haga lo voy a hacer en un tiempo que imperfecto. Que en vez de ayudar y edificar, como hablábamos al comienzo, hermanos, lo que voy a hacer es que voy a derribar. Dios no es así. Dios es Él, hermanos. Él es el Dios. Y hay veces, hermanos, en el cuales no lo entiendo. No sé por qué está ocurriendo. No sé por qué es esta situación. Pero ¿sabe qué? Dios es Él. A Él no se le ha salido las manos. Hermanos, sin lugar a dudas, hemos estado muchas veces que la situación se nos ha salido de las manos. Pero hermanos, yo quiero que levantemos la cabeza con este bisabuelo de Elcana que dice que, pero Dios es Él. A Él no se le ha salido nada de las manos. Todo está en su debido lugar y hermanos, Dios hará porque Él es el Dios todopoderoso. Bueno, ¿y quién era su tatarabuelo, hermanos? Sin lugar a dudas, su tatarabuelo era Tohu, que ese sí significa ¿qué? Destrucción. Destrucción. O hermanos, podríamos decirlo, un desorden o un caos, hermanos. Y ya, hermanos, tranquilamente podía decir con el nombre que le había puesto, sin lugar a duda, Suf, que es un panal de miel, le había puesto a su hijo. ¿Y por qué le puso así? Porque sin lugar a dudas, desde Tohu, hermanos, había ¿qué? Dificultades, habían problemas. ¿Pasaron cuántas generaciones y las puede contar? Pasaron varias generaciones, hermanos, pero es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo mío, hermanos. Dios tiene tiempo para todo, hermanos, y tenemos que hacerlo en Él. ¿Había un desorden? Sí, pero Dios iba a poner las cosas en orden. ¿Por qué? Porque Él las iba a poner en su tiempo. Y termina como Suf, hermanos, que era el último de ahí que habla aquí la Escritura. Y hermanos, sin lugar a dudas dice que eso era un panal de miel o miel, hablando de la dulzura, hermanos, que era en él. Y hay dos cosas que quiero hablar de la miel. Dos aspectos que son, podría uno decirlos, se contradicen en sí, hermanos, pero tienen su manera de ser. Y por un lado, hermanos, no me canso de decir, qué bueno que la humanidad pueda ver en cada uno de nosotros como creyentes que seamos como Suf. ¿Qué es? Dulces. Dulces. En todo tiempo, hermanos. Eso es a lo que hemos sido llamados, hermanos. A ser así, como dulces. Hermanos, porque estamos en un mundo que es como hiel, hermanos. Amargo. Realmente, si usted va a la esquina y se le atraviesa a alguien, adivine qué ocurre. Sale la amargura por los poros. Sale por todo lado, pero nosotros no hemos sido así, hermanos. Hemos sido salvados ¿para qué? Para hacer dulzura, hermano, en un mundo tan amargo, tan lleno de hiel. Me preocupa cuando a veces como creyentes somos así. Yo le quiero confesar, hermanos,
Así fui muchos años de mi vida. Y por eso tengo que reconocerlo con vergüenza. Pero hermanos, aún haciéndolo aquí, me gusta cómo termina al final, donde arranca más bien la ascendencia de Elcana y comienza a decir, hermanos, que había algo dulce, hermanos, y es el llamado que tenemos para ser dulce. Pero ahora está la contrapolación, hermanos. Ojalá que seamos dulces en todo momento, porque en las ofrendas que ofrecía el pueblo de Israel a Dios, no podía haber ¿qué? Miel. No podía haber miel en las ofrendas a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ojalá haga el experimento y cuando usted agarra la miel y la calienta, ¿qué ocurre con ella? Pierde su dulzura, hermanos. Su dulzura. Pero también, hermanos, nos habla de que a pesar de que el tiempo sea caliente, la situación sea caliente, hermanos, lo que Dios quiere es que ¿qué? Que como la ofrenda, hermanos, sabemos que no podemos calentarnos. ¿Por qué? Porque vamos a perder la dulzura, hermanos. No podemos calentarla. Y no podemos presentarla a Dios. ¿Por qué? Porque calentándola se amargaba. Entonces, hermanos, no es algo que sirva para Dios. Hermanos, cada vez que nos salimos de nuestras casillas, cada vez que nos ponemos de mal genio, cada vez estamos diciendo que Dios no es Él. Uy, no, sí. Porque, hermanos, a Dios no se le ha salido nada de lo imprevisto. No se le ha salido nada de sus manos. Pueda que usted sí. Y le digo, sí, muchas situaciones se nos van a salir de nuestras manos. Y tenemos que, ¿qué hacer? Estar quietos y conocer que yo soy Dios. No, es que me tengo que calentar. No, hermanos, ojalá que lo aprendamos hoy. ¿Por qué no me puedo calentar? Porque me voy a amargar. ¿Y qué ocurre con amargarme, hermanos? Que en las ofrendas de Dios no podía haber miel, porque al calentarse, que las ofrendas eran pasadas, hermanos, por el fuego, hermanos, se amargaban y Dios no quiere amargura en nosotros, sino quiere ¿qué? Dulzura. ¿Difícil? Sí, hermanos, pero qué bueno que sea difícil, porque dijo el hombre que cuando llegó David a la era de Araúna, ¿qué dijo? Yo todo te lo daré, los bueyes, el trillo, todo para que usted lo ofrezca al Señor. ¿Y qué dijo David? Uy, qué bueno, este era el hombre que yo necesitaba. No, te lo compraré por el justo precio, porque no daré a Jehová algo que no me cueste. Ahí era económico, hermanos, pero yo le voy a decir una cosa. Nos cuesta espiritualmente, hermanos, y cada cosa que nos cuesta espiritualmente es el sacrificio que Dios quiere que hagamos para Él, hermanos. No físico, ojo con esto, hermanos. No físico, espiritual, hermanos. Debe haber un sacrificio. Y ahí termina su Efrateo, hermanos, y con esto voy a terminar, hermanos. Versículo 2. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y con esto, hermanos, después de ver esa trayectoria que hay para mí tan hermosa, hermanos, de lo que el privilegio que tenía Elcana, vemos, hermanos, como Dios no se queda con nada. ¿Era perfecto Elcana? No. Lo vemos en el versículo 2. Hermanos, aquí hay libre albedrío. ¿Dios permitía que tuviera 2 mujeres? Sí. ¿Dios quería que tuviera 2 mujeres? Es la pregunta que tengo que hacerme como creyente. Y la respuesta es no. No. Hermanos, esa es la pregunta que siempre nos hacemos mal. ¿Qué tiene de malo? No, hermanos, cada vez que se haga esa pregunta vas a fracasar y está mal enrutado. Lo que tengo que decir es, ¿qué me trae de bueno? Y cuando usted dice, no me trae nada, pues sépalo que para qué hacerlo, porque no me trae nada bueno a mi vida espiritual. Hermanos, tenía 2 mujeres y ya comienza a ver, hermanos, y lo vamos a ver más adelante, que ¿qué hubo con esas 2 mujeres? Paz, hubo tranquilidad, hubo una armonía espiritual, espiritualmente pudieron crecer. No, era un caos. Hermanos, había rivalidad, habían cosas que realmente no tienen por qué haber, hermanos, con respecto de eso. Y por eso dice, tenía 2 mujeres y 2 mujeres que tenían 2 nombres también. Ana, que significa ¿qué? Gracia, misericordia. Gracia, hermanos, la gracia que tiene Dios con nosotros. Y Penina, es interesante, Penina era una perla. Y es cuando uno agarra y dice una persona que dice, uy, esta es una perla, ¿no? ¡Qué joya! Eso es lo que significa, hermanos, realmente Penina. Era una joya,
en todo el sentido de la palabra. Y aquí, hermanos, cuando volvamos a tocar este capítulo, vamos a ver, hermanas, ¿qué van a escoger? Hay dos: ser un Ana o ser una Penina, una joya. Lo bueno, hermanos, ¿sabe qué es? Que escojan lo que escojan. Como creyentes, las debemos amar y las vamos a amar, porque no es por lo que escojan. Pero qué hermoso, hermanos, poder escoger realmente lo que Dios quiere, que es que sea en su gracia. Gracia, hermano, es poder dar lo que no merece a las personas alrededor. De eso necesitamos ser investidos. Penina no, hermanos. Penina era una persona que realmente, como somos muchos de nosotros desafortunadamente, hermanos, como Sansón, pensamos solamente en nosotros, hermanos, y juzgamos fuertemente, hermanos, a otras personas, realmente aún por su desgracia, que es lo que va a ocurrir, hermanos, que ocurría con Ana. Y también vamos a ver lo interesante del asunto. Cómo Dios, uno podría decir, y aquí alguien que no conozca de Dios, si usted le pone el panorama que hay, Ana no podía tener hijos, que en esa época era una vergüenza y era algo terrible, pero Penina sí. ¿Y por qué? ¿Dios es injusto? No. Es que Dios, con todo lo que hace, tiene un final y tiene un porqué. ¿Por qué permite las cosas? Y es algo, hermanos, con respecto del beneficio, termina siendo ¿para quién? ¿Para Dios? No, hermanos. Algo que me aterra de Dios, ¿sabe qué es? Que todo lo que Dios nos permite vivir, que todo lo que Dios nos hace, hermanos, el único beneficiado soy yo, no Él. Él siempre quiere lo mejor para mí, hermanos, y eso no lo podemos olvidar. Hermanos, próxima reunión en la voluntad de Dios es el martes 7 de la noche. Vamos a terminar el capítulo que estábamos, hermano, el 2, y vamos a arrancar el 3, hermanos. Entonces todos cordialmente invitados para el jueves 7 de la noche. No olvidemos, hermanos, no quiero que olviden, hermanos, también la reunión que se sigo teniendo los miércoles en la Hacienda Primavera. Hermanos, realmente cada reunión salgo con la boca abierta, hermanos, de ver Dios cómo trabaja en estos hombres. Y hermanos, que oren, hermano, porque a la verdad, pues no sé a dónde va a parar esa reunión. Que el Señor me ilumine para saber, hermanos, a dónde tenemos que llegar con eso. Pero es interesante, hermanos, quiero decirles que muy interesante lo que está ocurriendo allí. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por nuestro bendito Señor. Gracias, Padre, por su muerte en la cruz. Gracias, Padre, porque Él nos ha redimido, Padre, de nuestro pecado inmundo, asqueroso, que nos avergüenza muchas veces, Padre, porque en realidad, Padre, gracias porque fue quitado de nosotros y ya no nos miras así en esa bajeza. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Padre, por que nos muestras realmente las falencias de otras personas, de otros hombres, no para que los juzguemos, sino, Padre, porque posiblemente nosotros seamos así. Tanta fuerza en nosotros, Padre, tantas cualidades, pero que, Padre, cuando las ponemos al servicio nuestro propio egoísta, Padre, no nos puedes utilizar porque lo utilizamos para un fin del cual tú no quieres que lo hagamos. Padre, ayúdanos a poder tener misericordia, gracia, Padre, como Ana, como significa su nombre, para las personas que hay a nuestro alrededor. Ayúdanos, Padre, a hacer dulzura a las personas que están a nuestro alrededor, que puedan ver en nosotros y, Padre, como la miel, quieran probarlo y aún puedan llenar su vientre, Padre, porque realmente también causa la miel llenura. Y, Padre, que podamos llenarles y no de cosas vanas, sino podamos llenarles de la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y, Padre, de su bendita palabra, la cual nos llena, nos satisface de una manera increíble. Padre, guárdanos cuando a veces nuestro alrededor, nuestras circunstancias se calientan, Padre, y cómo nos avergüenza saber que como la miel también pasamos de ser dulces a una amargura de la cual nos avergüenza. Padre, a eso no hemos sido llamados. Nuestro Señor Jesucristo, aún en lo más caliente, en el fuego más terrible que estaba cayendo sobre Él, Padre, pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayúdanos a seguir sus pisadas, Padre, que a eso hemos sido llamados. Te damos gracias, Padre. Te queremos pedir estas cosas y que tú nos despidas con tu bendición, que vamos a llegar a nuestros hogares
y en tu voluntad poder reunirnos el martes para poder escudriñar de tu palabra que tanto necesitamos. Así nos abandonamos en tus manos, dándote gracias, pido esas cosas en el bendito nombre de tu Señor Jesucristo. Amén.